¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gusto en saludarles después de unos días de descanso, aunque he estado grabando, he estado mandando música, pero ahora quiero hacer un comentario con el apoyo de mi nieta María Fernanda. La violencia sigue imparable en el país. Esto es algo espantoso. Gente que tiene que huir de los lugares en donde vive e irse a refugiar a otras comunidades lejanas de ahí. Los que tienen posibilidades o tienen familiares en los Estados Unidos, pues se van para allá, pero no todos lo pueden hacer. Miren, nada más estoy leyendo aquí la información de la agencia APRO de lo que ha sucedido en los últimos días en todo el país. Y desde luego hay impunidad. Mira, empiezo con esto. Frente a su familia ejecutan al líder priista en Tierra Caliente. Esto fue en Guerrero. La nota dice así: un comando ejecutó al dirigente priista Antonio Orozco Crescencio en el municipio de San Miguel Totolapan, en la región de Tierra Caliente. La víctima era primo del exalcalde de San Miguel y actual diputado local priista, Saúl Beltrán Orozco, señalado por sus presuntos nexos con el narco. No le sigo porque esta es una nota luego. Balacera en Jalapa deja 4 muertos. Mire, 3 presuntos sicarios murieron en un fraccionamiento de esta capital, se refiere a Jalapa, con la policía estatal acreditable, así se llama, minutos después de dar muerte a un civil en la colonia La Virgen. El civil que murió en el Centro de Especialidades Médicas respondía al nombre de Alexis Hernández García. Los 3 sicarios permanecen en servicios periciales del Estado en espera de ser reclamados por un familiar. Luego los tildan las autoridades de sicarios sin haberlos juzgado, sin haberlos procesado. Esto fue en Jalapa, aparte de las más de 100 y tantas fosas que se han encontrado allá en el estado de Veracruz, porque ya sabe usted que ha habido allá hasta asesinatos de periodistas. Otra más reciente, aquí en Michoacán, tiran 4 cadáveres en autopista siglo XXI en Michoacán. Los cuerpos de 4 personas fueron localizadas esta madrugada, trae fecha del 28 de diciembre, sobre la autopista siglo XXI en las inmediaciones de la caseta de Santa Casilda. Santa Casilda es una población que está allá rumbo a 4 Caminos y que conecta la antigua carretera con lo que se llama autopista, con la del siglo XXI, que de autopista no tiene nada. En un comunicado, la Procuraduría General de Justicia de Michoacán precisó que alrededor de las 1:15 horas, elementos policíacos fueron alertados del hallazgo en el estacionamiento ubicado cerca de la caseta de cobro en el kilómetro 132 más 750 del tramo carretero Uruapan 4 Caminos. Al lugar se trasladó personal de la dependencia para realizar las diligencias correspondientes en relación con los cadáveres, entre los cuales se presume podría que ya se confirmó uno de los fundadores de la familia michoacana y presunto líder de los Caballeros Templarios, que es Carlos Rosales Mendoza, una persona a quien sí se puede ya calificar de delincuente, pues ya estuvo sujeto a proceso, lo declararon culpable y pasó algunos años en la prisión de Puente Grande. Él fue detenido hace muchos años en la población de Morelia, pero vivía aquí plácidamente a la vista de todo el mundo. ¿Quién lo protegía? Pues vaya usted a saber si el ejército, si la policía federal, si la policía del estado de Michoacán, pero era un sujeto, Carlos Rosales Mendoza, que vivía a la vista de todos aquí en la ciudad de Morelia. Pues ahora fue asesinado. Las informaciones son contradictorias. Por un lado, dicen que fue una reunión entre grupos de narcotraficantes para festejar las festividades de fin de año y que ahí hubo una disputa, una acción y salieron las armas a relucir. Otros aseguran que fue la intervención de la Policía Federal la que causó la muerte de estos narcotraficantes. Los mataron, pues creo que les destrozó acá los Rosales Mendoza, de acuerdo a las fotografías que he visto, no solo en el portal de Procesos, sino en los diarios, en el diario ABC de Michoacán, está totalmente destrozada la cara. Desde luego no hay huellas de que hayan sido muertos en el lugar donde fueron encontrados. A ellos los mataron, yo creo, allá por Santa Casilda,
los llevaron y los tiraron en la carretera siglo XXI. Ojalá esto se aclare pronto. Bueno, aquí va más información. Se enfrentan marinos y presuntos delincuentes, dice la nota. Ya sabe usted que cuando dicen se enfrentan marinos y presuntos delincuentes, pues son notas oficiales u oficialistas para proteger a las autoridades. Dice, elementos navales y un helicóptero de la Armada fueron atacados a balazos por presuntos integrantes de la delincuencia organizada en Sinaloa. En un comunicado, la Secretaría de Marina afirmó que la agresión se llevó a cabo este viernes en las inmediaciones de la ranchería Saca de Agua, en Badiraguato, la tierra del Chapo. Realizaban esto bien entre comillas, quiere decir que hay duda de la agencia APRO. Realizaban un patrullaje terrestre y fueron agredidos por presuntos integrantes de la delincuencia organizada con armas de fuego, por lo que pidieron apoyo a ello. Pero los tripulantes del helicóptero de la Armada también fueron agredidos al momento de aproximarse. Qué raro, ¿verdad? No hay ningún helicóptero derribado, sin embargo, hay muertos de parte de los presuntos delincuentes, así los llaman. Vaya usted a saber si eran presuntos delincuentes o era gente de civil. Mire usted, ahora nos vamos a Coahuila. Reportan 3 decapitados en Piedras Negras, Coahuila. La nota dice, autoridades estatales confirmaron que 2 hombres y una mujer fueron decapitados en Piedras Negras, Coahuila, y sus restos abandonados en una colonia al norte de esta ciudad fronteriza. Según reportes policíacos, se logró localizar 2 cabezas, una en la Plaza de las Culturas y otra en una de las bancas de la Macroplaza, a una hora en la que hay muchas familias haciendo ejercicio en el lugar. En una de las cabezas depositadas en una banca de la Macroplaza, los presuntos victimarios dejaron un mensaje que trascendió, se refería a grupos policíacos. No dan más información, yo creo que aquí responsabilizaban a los grupos policíacos o bien los vinculaban con actividades delictivas. En Michoacán, es una tristeza que en nuestro estado constantemente se registren ejecuciones. 3 hombres fueron ejecutados y sus cuerpos abandonados en el municipio de Santa Anamaya, en los límites con Guanajuato. Este hallazgo fue el miércoles de la semana pasada, cuando vecinos del lugar dieron aviso a las autoridades. Los 3 cadáveres correspondían a hombres de unos 30 a 45 años de edad y fueron hallados a la altura del kilómetro 1 del tramo carretero Santa Anamaya, Rancho Viejo. Los cuerpos presentaban varios impactos de bala y hasta el momento se desconoce su identidad. Otra vez, otra nota, pues somos nota de todo aquí en Michoacán. Dice, regresa la violencia a Patzingán. Ataque a un bar deja 3 muertos. La madrugada del miércoles pasado regresó la violencia a esa ciudad de Patzingán. 3 personas fallecieron y 4 resultaron lesionadas tras un ataque armado perpetrado por sujetos desconocidos en contra de los clientes de un bar ubicado en pleno centro de esta ciudad. Los hechos se registraron alrededor de las 3 de la madrugada en el bar La Parranda, antiguamente conocido como La Piñata o La Esquina de la Muerte. Fíjese nada más, qué bonito nombre, La Esquina de la Muerte, que se encuentra sobre la avenida Constitución de 1814, esquina con Plan de Guadalupe. A decir de testigos presenciales, al lugar arribaron sujetos a bordo de una camioneta desde la cual dispararon con rifles de alto poder en contra de quienes ahí se encontraban para después darse a la fuga. Estos ya no sabe uno ni qué. Mire, ejecutan a 4 jóvenes en Citlala, Guerrero. La nota dice, esta mañana, hace unos días, fueron localizados los cuerpos de 4 jóvenes en las inmediaciones del poblado de Tonalapa, municipio de Citlala, en la zona de la montaña baja de la entidad. El múltiplo crimen ocurrió a un día de que un grupo armado ejecutó al director de tránsito de Citlala, Filiberto Corratitlán Yecli, sobre un camino que conecta la cabecera con el municipio vecino de Mártir de Cuilapan. Por todos lados, miren nada más. Hayan cadáver decapitado de un hombre en Guadalajara.
Elementos de la Policía Municipal de Guadalajara hallaron esta mañana, el lunes, el cuerpo decapitado de un hombre en la calle Hacienda de Purísima, Colonia Oblatos. Transeúntes alertaron a las autoridades sobre un bulto sospechoso en la zona y cuando los efectivos municipales se acercaron confirmaron que se trataba de un cadáver que estaba embolsado. El cuerpo presentaba huellas de tortura. Ejecutan a funcionario municipal señalado de tener vínculos con el narco. Un grupo... Esto fue en Chilpancingo. Un grupo armado ejecutó al director de tránsito del Ayuntamiento de Citlala, Filiberto Gorratitlán Yetli, sobre un camino que conecta con el municipio de Mártir de Cuilapan. Bueno, ya no quiero ni seguirle. Estas notas pues están llenas con una carga de sangre terrible. Aquí mi comentario pues se reduce a que de dónde dice el secretario de Gobernación, el señor Miguel Ángel Osorio Chong, o las autoridades de todos los niveles, que la actividad delictiva ha disminuido en el país. Pues esto es una mentira, esto es un engaño. Ha aumentado la actividad delictiva y lo más grave es que esto se ve como algo ya imparable. Yo no sé cómo van a detener esto. Mientras no se tomen medidas serias, mientras no se detengan a las cabezas, pero a las cabezas verdaderas, a quienes protegen a los delincuentes, esto va a seguir porque el narcotráfico representa ingreso de miles de millones de dólares. Ya después le voy a dar los datos de cuántos millones de dólares se han lavado en nuestro país. Son cientos de miles de millones de dólares que entran a los sistemas financieros a través de que, pues yo no sé si los bancos se prestan, si las grandes empresas, claro, una parte va a parar aunque no les agrade, y no me consta, desde luego no tengo pruebas. Alguien dijo, la corrupción no da recibos, y es cierto. Yo cierto estoy que tanto políticos de todos los niveles como elementos del ejército, de la Policía Federal, de las corporaciones estatales, de las corporaciones municipales, reciben cantidades de dinero de acuerdo a su rango. Unos recibirán miles de dólares al mes o millones de dólares. Otras autoridades pues recibirán 30, 40, 50 mil pesos al mes, no lo sé, yo no tengo a la vista las nóminas, pero no me queda la menor duda. Y aquí en Michoacán hay violencia constante. En todo el país se registran asesinatos, secuestros, robos, infinidad de conductas delictivas que tienen a la población viviendo en el miedo, en el temor. Lo que decía yo al principio de esta plática que sostengo con ustedes. Hay comunidades en donde la gente ha tenido que huir. ¿Por qué? O se enfrentan o corren riesgo de ser agredidos por los narcotraficantes o por las arbitrariedades, las barbaridades que cometen las fuerzas federales en esa lucha absurda, estúpida, digo yo, en contra del crimen organizado, que lo único que ha traído ha sido muertes, tristeza, ha enlutado hogares, porque han matado a mucha gente inocente, la han torturado. Esa iniciativa de ley del presidente contra la tortura, pues es una tomadura de pelo. La tortura y los actos criminales revestidos de crueldad de las propias fuerzas federales, fuerzas armadas, no va a parar tampoco con leyes. Se trata de acciones. Cuando metan a la cárcel a militares de alto rango, a políticos, a policías responsables de tortura, puede que las cosas cambien, pero mientras esto no va a cambiar. Otro tema que quiero abordar, estoy leyendo aquí, dice, por cierto que en estos días estoy recabando información para hablar a ustedes de los ingresos multimillonarios que está representando ya la legalización de la marihuana en los Estados Unidos. ¿Cuánto dinero está recibiendo el gobierno por concepto de impuestos? Me faltan algunos datos para no dejar fuera nada. A ver si en la próxima grabación que haga doy a conocer esos datos. Por eso es muy importante que se discuta el asunto de la marihuana,
pero no que se discuta con criterios nada más de carácter políticos, que sea la ciencia la que hable. Yo no puedo decir que estoy de acuerdo con que se despenalice, que se legalice la marihuana, porque pues corren riesgo menores y adolescentes. Yo no sé si a cierta edad ya no les cause tanto daño o no cree adicción. La marihuana, conste, hablo de marihuana, no de cocaína, pero además el hecho de combatir el gobierno mexicano al narcotráfico de marihuana, que ha traído muertes y ha encarecido el producto, porque la gente que es adicta, pues sigue consumiendo marihuana, y si no es aquí, pues la pasan a los Estados Unidos con la complacencia del gobierno norteamericano, que requiere la marihuana para que sigan embruteciéndose millones de jóvenes que no razonen, que no piensen, que tienen un pésimo gobierno allá en Estados Unidos, como lo tenemos aquí también. Aquí también, aquí lo que más embrutece, pues es otras cosas, como la televisión, también el consumo de estupefacientes. Mire, pero estoy leyendo otra nota interesante. Estoy viendo al señor Peña Nieto y a su esposa vestido elegantemente con frac, de esa ropa que lleva cola, no sé cómo se le llama a esos trajes. Dice, viajes de rey frente a un México empobrecido. Y dice, al estilo de los mandatarios priistas del siglo pasado, Enrique Peña Nieto se lanza al mundo en giras faraónicas, con comitivas y gastos exorbitantes, pero con resultados diplomáticos que no convencen. Es inevitable rememorar a Adolfo López Paseos o a José López Portillo, quien cargaba hasta con el piano de su esposa. Cálculos conservadores estiman en 100 millones de pesos con cargo al erario. Nosotros, el costo de los viajes presidenciales de Peña Nieto en los últimos 3 años, que son los que lleva de gobierno, que incluyen compras de la primera dama y sus hijas en las más costosas boutiques del orbe. Por cierto, que en muchos de estos viajes al regreso, pues en un avión se desprende la comitiva y la esposa de Peña Nieto, pues la han fotografiado comprando en tiendas costosísimas de los Estados Unidos, cuando hay gente que no tiene para resolver sus problemas más elementales. Pobre de nuestro país, pero difícilmente va a cambiar, porque la gente es pasiva, es medrosa, claro, tiene miedo porque se da cuenta cómo actúa el ejército, cómo actúan las fuerzas federales. Cuando este país esté unido, cuando haya unidad, podremos lograr cambios pacíficamente, claro, mediante la protesta, mediante la exigencia de que las cosas estén mejor, que sepamos en dónde está nuestro dinero, en qué lo invierten, a quiénes les dan contratos para obra pública, cómo se manejan los bancos, qué control tiene el gobierno con los bancos, por qué permiten que cobren altas tasas de interés cuando en su país no se los permiten. En España no puede cobrar lo que es Bancomer, Banco Bilbao Vizcaya, lo que aquí cobra de intereses. Aquí hacen lo que se les pega la gana. Las empresas refresqueras como la Coca-Cola, sus ganancias multimillonarias se las llevan de aquí. Entonces, todo eso deberíamos de exigir, pero somos pasivos, y como vivimos en la ignorancia, por eso andan repartiendo esas televisiones, ¿cómo les llaman, Fernanda? ¿Planas o cómo les dicen? De plasma. De plasma. Televisores de plasma, para que la gente, pues ándale, esa para que te entretengas embruteciéndote con las comedias. Por eso yo le llamo a la televisión el cencerro electrónico, porque a la gente la aborregan programas estupidizantes, idiotizantes. Si verdaderamente el gobierno de Peña Nieto, el Estado mexicano, como usted quiera llamarle, se interesara por una verdadera reforma educativa, es decir, enseñanza, aprendizaje, tendrían que extenderse a los contenidos de los programas de la televisión. No puede haber una reforma educativa en este país mientras la televisión siga siendo un vehículo para embrutecer y para controlar a la población,
para entretenerla. Pues hay que se entretenga, ¿para qué? Pues para que se olvide que no tiene para comer, para que se olvide que un familiar se está muriendo porque no tiene para comprar un medicamento costosísimo, que ese es otro problema, que el gobierno de México permite que las empresas farmacéuticas, no las farmacias, los laboratorios, vendan medicinas a precios altísimos. Yo entiendo, lo comprendo, que una empresa farmacéutica paga millones de dólares por una patente, pero ya la han recuperado, ganan una millonada de pesos, hay medicamentos que valen hasta 2,000 pesos. ¿Usted cree que una gente de escasos recursos va a poder comprar eso? No puede, no tiene, pero el gobierno deja que esas empresas farmacéuticas hagan lo que se les pegue la gana. Así es que mientras la casta política que desgobierna este país siga sin ser molestada, sin ser sujeta a escrutinio, sin exigirle nosotros los mexicanos un gobierno eficiente, transparente, y transparente es que tengamos acceso a saber a dónde van a parar nuestros recursos, por qué los funcionarios de primer nivel, por qué los senadores, por qué los políticos, por qué los diputados, por qué los presidentes municipales viven como sultanes en tanto la población está en condiciones deprimentes, viven con harapos en casuchas de madera. Esto no puede ser posible. Bueno, sí lo es porque lo vivimos, pero no debería de ser posible en un país que tiene tanta riqueza. ¿Por qué no hay más refinerías en este país? ¿Por qué no quieren los Estados Unidos? El otro día me preguntaba un amigo, oye, ¿y qué crees que pase con la marihuana? ¿La van a legalizar? ¿La van a despenalizar? ¿Qué va a pasar? Va a pasar lo que el gobierno de Estados Unidos le ordene, le imponga al gobierno de México. Eso es lo que va a pasar. Por eso quiero recabar más datos para informarles cómo en varios estados de la Unión Americana, para fines curativos y para fines de entretenimiento o lúdicos, ya fue despenalizada y en otros legalizada, pero eso ya representa un gran ingreso para para el gobierno. Aquí el problema serían los menores de edad que están en riesgo de consumir un producto que les pueda causar daño, pero de eso yo no sé. Por eso digo que sea la ciencia la que hable. El gobierno va a hacer foros, pero a lo mejor son foros controlados por políticos, por filósofos al servicio del régimen, escritores, periodistas, lambiscones que están al servicio de Peña Nieto. Aquí debería de ser la ciencia la que hable y la que explique qué daños causa al cerebro, al organismo, al cuerpo del ser humano, de un niño, de un adolescente, de un adulto, el consumo de la marihuana. Me da mucho gusto saludarles y que tengan un feliz año nuevo, que pues yo digo que siempre deberíamos de felicitarnos, porque siempre la gente vive esperanzada en que el año que entra las cosas serán mejores. Ojalá así fuera, pero con esta casta de privilegiados, de depredadores que se dicen políticos, que hacen lo que se les pega la gana con el pueblo, pues cambian las cosas, sí, pero para seguirnos llevando hacia atrás, para seguirnos empobreciendo y ellos acumulando enormes fortunas. No es posible que en este país exista un sujeto como Carlos Slim que ha amasado grandes fortunas. ¿Con qué? Pues con cosas que son propiedad de la nación, los Azcárraga, los Larrea, el señor Balleres y tantos nombres que podría yo darles a ustedes, que se han enriquecido en contubernio con los gobiernos de nuestro país. Mucho gusto en saludarles.